Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saludamos desde el Hospital 22 de Tarapoto, la Oficina de Telesalud y la Oficina de Capacitación. En esta oportunidad me encuentro acompañado del doctor Eric Tobías del Águila Vela. Él es médico traumatólogo del Hospital de Tarapoto, también jefe del Departamento de Cirugía, quien ha tenido el gusto pues de venir y compartir sus conocimientos respecto al tema de fractura de húmero distal en casos pediátricos. Bien, doctor, muy buenos días, o muy buenas tardes, perdón. Muchas gracias por estar con nosotros y podemos pues escucharle para su ponencia. Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación, licenciada Sarita. He creído pertinente el tema, ya que tenemos bastantes casos de niños que llegan con esa alteración o con esa lesión, del cual posteriormente en la exposición le vamos a ir mencionando cuál es el manejo inicial desde el primer nivel de atención, ya hasta su manejo quirúrgico final. Espero que les agrade la presentación. Bien, como ya les he mencionado el tema, fractura de húmero distal en pacientes pediátricos. Continuamos. Vamos a iniciar con los objetivos de la presente exposición. Conocer la anatomía básica del codo en niños, ya que tenemos a los pacientes que abarcan básicamente este tipo de enfermedades que van desde los 4 a los 11 años. Las diferencias de estructuras anatómicas que podemos encontrar desde la radiografía de los niños: núcleo de osificación, partes blandas, cartílago oficial de crecimiento. Reconocer el mecanismo de producción de la fractura de húmero distal en estos niños. Ya les he mencionado. Aplicar medidas iniciales de manejo de fractura de húmero distal desde el momento de la producción de la lesión. Tipos de tratamiento, la cual vamos a hacer un pequeño abordaje, tanto lo que es manejo no quirúrgico o conservador y tratamiento quirúrgico, y qué es lo que se debe hacer en el tratamiento quirúrgico, cuánto tiempo lleva el periodo de inmovilización y las posibles complicaciones propias de la lesión y también complicaciones postquirúrgicas. Como les había mencionado, la anatomía varía de acuerdo a la edad, porque recién está en producción del tejido óseo propiamente dicho, porque inicialmente tenemos solamente cartílago de crecimiento o son solamente estructuras cartilaginosas. Bueno, al nacer la epis distal del húmero es cartilaginosa, siendo el primordio del capitelio. Como lo tenemos acá, no se observa en la parte distal si es que presenta algún núcleo de osificación aún. Acá tenemos la parte distal del húmero, el esbozo del olecrano y la parte inicial o proximal de la cabeza del radio. Y el centro de osificación capilar comienza a aparecer más o menos entre los 9 a 12 meses. Acá tenemos ya como si la estructura del codo. Acá tenemos ya la zona del cóndilo o epicóndilo. El cartílago efiserio que está en la zona central, que en algunas ocasiones se le puede confundir o lo confunde con una fractura propiamente dicha. Y mayor osificación de la zona del capitelio. Acá el centro de osificación, acá ya se esboza lo que es el centro de osificación del epicóndilo medial o epitróclea, que va más o menos 5 o 7 años, ya se observa el núcleo de osificación de la cabeza radio. Y en la edad, ya entrando a la adolescencia, tenemos ya casi formado, comienza la desaparición de lo que es el cartílago oficiario, tanto en la zona del húmero, también en la zona del cóndilo lateral y en la zona del epicóndilo, y la formación ya es propiamente dicha de la estructura anatómica ósea del codo. Imágenes similares ya, donde podemos observar que ya está casi con osificación completa. Acá tenemos una descripción de la zona del húmero y la zona que vamos a tocar en esta exposición sobre la estructura anatómica que va a sufrir la lesión. Tenemos acá la parte diafisaria del húmero, la región supracondílea, que es la zona donde más se produce la lesión o fractura, el epicóndilo medial o epitróclea, el zona del cóndilo, cabeza radio,
proceso coronoideo. En la parte lateral tenemos el olecrano, el cóndilo. Si observamos acá, la paleta humeral o el capitelio tiene una ligera angulación anterior, ¿ya? No es una estructura recta. Y la zona de la postcoronoides, que forman la fosita donde se va a articular la zona del capitelio, tiene una forma en medio luna, ¿ya? Las estructuras nobles que van a estar presentes cerca de la articulación del codo, y en base a esto también, cuando se produce la lesión, podemos ya diferenciar más o menos de qué posible lesión de partes blandas y posterior complicación vamos a tener por motivo de esta lesión. ¿Ya? Acá tenemos la arteria braquial, que es la arteria más importante a nivel del codo. Los nervios, ya que según el mecanismo de lesión y según el desplazamiento de la zona del húmero distal, vamos a determinar si hay una alteración nerviosa, tanto el cubital, que puede ser también de la arteria radial anterior o interóseo anterior, y también tenemos la indecisión del nervio mediano que pasa por esta zona. Los principales ángulos que podemos observar en la zona del codo, el ángulo de Bowman, si se dan cuenta, la línea recta que se traza a nivel del eje del húmero no es recto en relación al eje del antebrazo. ¿Ya? Hay un ligero varo, que es el ángulo de Bowman, y el ángulo de carga que tenemos acá como el ángulo C. Como les estaba mencionando, el mecanismo de lesión para producirse ese tipo de fractura es con el codo en extensión, en este caso como podemos ver acá. Entonces hay fuerza de cizallamiento desde la parte proximal, podríamos decir, ¿ya? Si puede o no puede ser con rotación, de la zona distal del húmero. Y la fuerza de tracción que viene directamente del apoyo, en este caso al piso, la fuerza va a ir en dirección ascendente. Ya, ante esa fuerza de cizallamiento hay el desplazamiento y la fractura. Como vamos a ver posteriormente, la zona supracondil es la que más frecuentemente puede sufrir ese tipo de lesión. Como les estaba mencionando, en cuanto a la epidemiología, aproximadamente el 70% de la fractura de miembro superior de los niños es en esta zona del codo, la húmero distal. Y de estas, las fracturas supracondiles son las más frecuentes, que tenemos de entre los 4 y 12 años más o menos. Un pico máximo de incidencia entre los 6 y 7 años. Ya que son, ¿en qué periodo se presenta? Generalmente en periodo vacacional. ¿Ya? Niños que salen a vacacionar, a jugar, están con los patines, con la bicicleta. Como les he mencionado en el gráfico anterior, el mecanismo de lesión va a ser con el codo en extensión y la fuerza de cizallamiento la que va a producir el desplazamiento, en este caso de la zona supracondil. Pero también existe el codo en flexión, ¿ya? Lo que están jugando en pasamanos, se caen con un golpe directo en la región del codo, también va a producir ese tipo de lesión. Ya yendo ya a la descripción propia de las fracturas de húmero distal, tenemos las supracondilias, las condilias, las epicondilias y la de capitelio. Ya, el mecanismo de producción de la supracondilia va a ser por desplazamiento de los fragmentos, generalmente en extensión, como les había mencionado, en flexión 5%. El trazo de fractura suele ser transverso, puede estar intacto y extendido o roto, y generalmente el fragmento distal se va a ir hacia atrás. ¿Ya? Y de acuerdo al grado de desplazamiento, vamos a ver las posibles lesiones que pueden tener, de acuerdo al gráfico donde se ve las partes blandas, las posibles complicaciones que pueden tener de acuerdo al tipo de lesión. Como tenemos acá, la principal clasificación que vamos a tener en las fracturas supracondiles son las fracturas de Garland. La tipo 1 no desplazada, ya no, esta zona de acá es el núcleo de osificación de la parte condilar. Como tenemos este espacio vacío acá, nos indica que es el cartílago oficiario todavía.
Ya en la del tipo 1 casi no hay desplazamiento o no hay desplazamiento. Y de acuerdo a esto va a ser el tipo de manejo también que vamos a realizar. En la de tipo 2 ya tenemos el desplazamiento a mayor a 2 milímetros. En general es para todas las fracturas, la que supera mayor a 2 milímetros ya tendremos que hacer algún tipo de reducción. Pero en la que no supera los 2 milímetros, como las aposiciones están casi intactas, el grado de necrosis va a ser mínimo y el manejo podría ser conservador. Y la de tipo 3 ya tenemos acá completamente desplazada, no hay contacto de ninguna cortical, ni anterior ni posterior, entonces ya va a requerir un manejo quirúrgico este. Y la tipo 4 recientemente descrita son fracturas inestables, tanto en extensión como en flexión, y incluso inestable tras la maniobra de reducción, que podrían ser de manera cerrada. En la clínica tenemos acá, el niño va a acudir con la persona encargada quien la ha visto, como sucede en periodo vacacional, o quien estaba a cargo del niño, con el codo edematoso, a veces en extensión, ya a veces ligeramente flexionado, va a ser de acuerdo a lo que tolera el paciente. Ya tenemos la equimosis, donde toda fractura o producir sangrado, hay equimosis que se presenta, edema localizado, ya pueden ser expuestas o cerradas, en este caso tenemos cerrada. Se nota la deformidad, es muy evidente la deformidad. El niño va a acudir generalmente llorando porque el dolor es muy intenso y es zona articular, así que se va a ver una severa limitación y dolor. Acá tenemos una imagen radiográfica de nuestro hospital donde se evidencian. Claro que algunos ya llegan, hay que tener cuidado con este tipo de pacientes porque aparte que puede producir la lesión, puede ser generalmente neurológica, puede ser vascular también, en el corto plazo, que luego posteriormente tenemos las complicaciones de largo plazo, que son ya el cúbito varo, cúbito valgo, de que dichos pacientes deben ser evaluados en un centro de salud, generalmente al inicio, así que no acuden directamente al hospital. Para disminuir el dolor, analgésicos y la colocación de tablilla, lo ideal férula, si es que no cuenta con yeso, se le puede colocar tablilla o un cartón. Inmovilizarlo a tolerancia, no forzarlo a la flexión o tratar de elevar el miembro superior. Ya, mucho menos eso. Es la colocación de férula a tolerancia para luego poder ser derivado o enviado o referido a un centro de mayor capacidad, en este caso que tenemos el hospital. Ya el niño no puede extender, en este caso es un niño que ya ha pasado algo de 10 días de su lesión, entonces ya la deformidad va a ser más evidente el momento de hacer la reparación quirúrgica, donde vamos a tardarnos quizás un poco más porque ya hay presencia de callo. De acuerdo a la clasificación inicial, como tenemos la tipo Garland tipo 1, el yeso puede ser yeso, puede ser férula. Acá vemos que puede ser en 90 grados, ¿ya? Con respecto al eje del suelo y al eje del húmero. No forzarlo a elevarlo un poco más, porque ya, al elevarlo ya puede hacer compresión de las estructuras nobles que están ahí. Y vemos acá que está en posición neutra, ya, con el pulgar hacia arriba. La posición adecuada, correcta. El tiempo de inmovilización hay que tener en cuenta que no supere las 4 semanas. Quizás por falta de cita o algo así no se puede revelar rápidamente al niño, pero el tiempo máximo, según la literatura, son de 4 semanas, para evitar la rigidez, sobre todo ya que es una articulación. En las de Garland tipo 2, como ya hay ligero desplazamiento y solamente hay un contacto de la cortical posterior, más no de la anterior, entonces ya requiere un manejo quirúrgico, que lo ideal es de que sea cerrada. ¿Ya? Si tenemos posibilidad de fluoroscopía o arco en C, puede ser maniobras cerradas con ver las angulaciones de las antes descritas, la de Bowman, la de la carga, utilización en este caso acá de los clavos Kirchner. Acá nos envía el grosor de los clavos, ¿ya? Que puede ser de 1.6 a 1.8 milímetros. ¿Por qué el diámetro de esos clavos? Porque atraviesan, no se olviden de los cuadros anteriores, este es un cartílago oficiario.
Si el cartílago oficiario lo atraviesa mayor de 2 milímetros, puede hacer un arresto oficiario y entonces va a alterar el crecimiento óseo de la zona. Algunos dirán, ¿por qué necesariamente de un solo lado? ¿Por qué no ponerlo cruzado? Recuerden que les había mencionado que esta es una reducción cerrada y los clavos parten de la zona condilar o de la zona epicondilar. Entonces, en la zona epicondilar está el nervio cubital que puede ser lesionado en este caso, la zona, ¿por qué colocamos los clavos de la zona condilar y no de la epicondilar? Es porque disminuye los riesgos de lesión neurológica en este caso, que no se le puede ver al nervio solamente con referencias anatómicas de la palpación de los relieves óseos se le puede hacer, y también con la visualización directa, que puede ser por fluoroscopía o imagen del arco en C. ¿Ya? Esta es la manera gráfica de colocarlo. ¿Por qué se colocan? Es para evitar la rotación. Ya que es una forma de paleta, pues se le denomina paleta humeral. Bueno, de esa manera gráfica, más o menos lo que se realiza ya en el manejo abierto, en el manejo cerrado hacia el anterior, solamente la colocación de un solo lado. Como tenemos acá, ya hay este compromiso de la zona cortical anterior, se realiza la apertura, generalmente el abordaje posterior con el paciente de cúbito prono, boca abajo. Se identifica la lesión, se hace la reducción y posterior colocación de los clavos. Y palpación de los, como les he mencionado, de los relieves óseos. ¿Por qué los relieves óseos? Para evitar lesionar el nervio cubital. Eh, va a depender de la técnica, de acuerdo al cirujano, de si realiza la visualización o no del nervio cubital para evitar su lesión. ¿Ya? Como acá tenemos ya un desplazamiento total y las agujas colocadas de manera cruzada para hacer la reducción. Como les había mencionado, la férula, al aumentar la angulación de la colar, tienden a enfatizar las ¿Qué pasa en nuestra zona? Las agujas se ponen percutáneas afuera de la piel. En la zona hace bastante calor con la férula, más el algodón, tienden a estar bastante transpiración los niños, como tampoco se lo puede tener quietos o sentados. Entonces, tener una gasita y limpiar frecuentemente la gasa para que absorba la, se ha visto en pocos casos, y acá tenemos un cúbito varo, ¿ya? La dirección del codo hacia afuera, en pacientes con inmovilización excesiva. Bueno, ya les había mencionado las fracturas supracondyles. En las supracondyles, como les había mencionado al inicio, la estructura anatómica es de la parte de los cóndilos, tanto cóndilo externo, y esta es la parte superior, y entonces la supracondylia. Ya acá tenemos ya la evaluación de las fracturas de la zona condilar. Ya ahí también tiene su propia clasificación, ya el cóndilo
fragmento. Fractura por el valgo forzado. ¿Ya? ¿Cómo ubicamos, cómo sé que es la zona epitróclea? Porque está en el lado cubital. Puede también lesionarse, ¿ya? Y si hay una, como ahí se inserta lo que es el ligamento colateral medial del codo, si es que hay una avulsión, va a haber una luxación. Los clavos, Kirchner en este caso, va a ser desde la zona medial hasta la zona lateral, igual en clavo de rotación. Ciclo por los tipos de edad. El manejo inicial en el centro primario Gobierno Regional de San Martín.